No hay nada más terrorífico que ir manejando mi tráiler por la autopista México-Querétaro a las 3 de la mañana y de repente ver unos carros que se te cierran adelante. Ver cómo se bajan varios cabrones encapuchados a los que ni siquiera les puedes ver la cara y cómo te apuntan con sus armas. En ese momento te sientes muy pequeño, te sientes impotente, indefenso. Lo único que quieres es desaparecer de ahí y aparecer en cualquier otro lugar. ¿Qué fantasmas al borde de la carretera ni qué chingados? Esos cabrones encapuchados son el verdadero terror. Relatos entre tumbas. Nunca subas a un desconocido a tu tráiler. Nunca le des ride a alguien que no conoces. Eso es lo que siempre me decían todas las personas que conozco. Y mucho más mi familia. Porque pues, como ustedes saben, el país está muy inseguro en estos tiempos. Nunca sabemos a qué loco vamos a subir. Yo llevo casi 23 años trabajando como trailero y siento que he tenido mucha suerte hasta ahora, o mejor dicho, la había tenido, porque todo cambió aquella noche. Yo suelo manejar por rutas bastante peligrosas y muchas veces transporto cargas costosas y delicadas, pero a veces soy muy ingenuo, por no decir otra cosa. Aquella noche eran aproximadamente las 11 y feria. Iba manejando mi tráiler cuando, a lo lejos, a la orilla de la carretera, vi una silueta haciendo una señal con una pequeña linterna. Bajé la velocidad por curiosidad. Conforme me fui acercando, vi que era un anciano. Llevaba un bulto dentro de un costal y estaba vestido como ranchero. Me hizo la señal para que me detuviera, pero pasé de largo. Pero unos metros más adelante, frené. La verdad no sé por qué lo hice. El hombre se acercó lentamente y cuando llegó a mi tráiler, pude verlo mejor. Efectivamente era un anciano. Tendría unos 80 y tantos años. Me preguntó si podía darle un ride. Me dijo que solamente necesitaba avanzar unos 10 o 15 minutos. Yo lo miré. Se veía indefenso, no parecía alguien que pudiera hacerme daño. Pero aún así revisé los espejos retrovisores para ver si había alguien por allí escondido. A lo mejor estaban por ahí para tenderme alguna trampa o algo. Pero no vi a nadie. La carretera estaba completamente sola. Así que, pues le dije que se subiera. Primero metió su bulto. Después intentó subir él, pero no podía hacerlo. Le extendí la mano y lo ayudé a subir. Cerró la puerta y continué con el camino. Durante unos minutos permaneció completamente callado, pero su olor decía más que sus palabras. Estaba muy apestoso, parecía que tenía mucho tiempo sin bañarse. Pero bueno, ya iba ahí en el camino, ya no podía echarme para atrás. Después de un rato comenzó a platicar. Me agradeció que le hubiera dado ride y me dijo que sobre todo en ese tramo ya casi nadie se animaba a detenerse porque era muy peligroso. Entonces me dijo algo que me llamó la atención. Me contó que últimamente habían desaparecido varios choferes, pero lo extraño era que no los asaltaban. Simplemente encontraban los camiones abandonados a la orilla de la carretera. El chofer desaparecía y nadie volvía a saber nada de él. Me preguntó si yo había escuchado algo sobre esas noticias. Le dije que pues la verdad no, pero aquello me dejó pensativo. El anciano volvió a quedarse callado.
Unos minutos después señaló hacia adelante. Mire, ahí donde se ve esa lucecita es donde me bajo. Y pues sí, unos metros más adelante había una pequeña luz. Llegamos hasta ahí, me orillé y el anciano bajó como pudo. Le pasé su bulto, me dio las gracias y cerró la puerta. Yo estaba a punto de acelerar cuando escuché: chofer. Volté. ¿No se quiere echar un taco? Le dije que no, que llevaba prisa, pero insistió. Ándele, es para agradecerle que me haya echado la mano. Le volví a decir que no, pero siguió insistiendo. Ándele, un taco rápido. Pensé que de todos modos tenía hambre y todavía no sabía cuándo iba a volver a detenerme. Así que acepté. Me señaló hacia adelante. Aquí adelante se puede estacionar. Unos 30 metros más adelante había un pequeño espacio junto a su cabaña. Estacioné el tráiler y me bajé. Entramos. Era una cabaña muy pequeña, de unos 5 por 5 metros. Las paredes eran de adobe y el tejabán ya estaba bastante viejo. Adentro solamente había una mesa de madera con 2 sillas. En una esquina una cama pequeña y una cocina con fogones. Me dijo que me sentara. Yo me senté. El anciano comenzó a meter leña a los fogones y empezó a cocinar algo que olía bastante bien. Parecía carne asada. Agarró unas tortillas y me preparó 2 tacos. Después me sirvió un vaso de agua que sacó de un cántaro y puso frente a mí un molcajete con chile. Échele de ese chilito, está bueno. Lo hice hoy en la mañana. Le puse un poco a los tacos, le di una mordida y la carne estaba muy blandita. La persona me preguntó que cómo estaba la carne. Le dije que buena. ¿Y el chile? Está picosito, ¿verdad? Lo hice hoy en la mañana. Y pues le dije que sí, que estaba bueno. Entonces se quedó callado. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y comenzó a observarme. Y después me dijo: si no fuera por esos traileros perdidos, ahorita no te estarías comiendo esos tacos. Me quedé completamente sacado de onda. No entendí qué quiso decir. El anciano me miró fijamente. Sonrió con una sonrisa que me dejó ver sus encías. Estaba todo chimuelo. Esa sonrisa me produjo algo que hasta ese momento pues no había sentido. Miedo, mucho miedo. Porque a pesar de ser un anciano encorvado, arrugado y aparentemente indefenso, había algo en su mirada que me hizo sentir que estaba en peligro. Y entonces sentí una respiración justo detrás de mi nuca. Volté. Había un hombre enorme. Era corpulento, muy obeso, y llevaba un garrote en las manos. Así, sin decir nada, levantó el garrote y me lanzó un golpe. Alcancé a esquivarlo. Me levanté como pude y corrí, pero antes de llegar a la puerta me alcanzó otro golpe. Esta vez me dio en las costillas. Me doblé del dolor, pero me incorporé rápidamente como pude y seguí corriendo. Llegué a la puerta y le di una patada. La madera estaba tan podrida que se dio inmediatamente. Salí corriendo. Corrí todo lo que pude hasta llegar al tráiler. Gracias a Dios, aquel hombre era tan obeso que no pudo alcanzarme. Subí, cerré la puerta y encendí el motor. Entonces escuché varios golpes. El hombre estaba golpeando la puerta del tráiler con el garrote. Aceleré, no me detuve. Manejé durante varias horas tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Hasta el día de hoy no sé quiénes eran esas personas, ni cuántos traileros habrán desaparecido en aquella carretera. Pero esa noche entendí perfectamente lo que estaba a punto de pasar.
Estuve cerca de convertirme en la carne para los tacos de aquel anciano y de aquel hombre obeso. Esa voz que escuchas entre las sombras pide un trato. Suscríbete ahora y deja que la oscuridad se quede de este lado de la pantalla. Continuamos. Iba manejando. Eran como las 2 de la mañana. De repente, unas luces muy fuertes aparecieron enfrente de mí y me dejaron prácticamente cegado. Frené de golpe. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, varias personas se acercaron al tráiler. Nunca les vi la cara. Solamente veía unas lámparas y lo que parecían ser armas. Me bajaron a gritos, me insultaron, me dijeron de todo y me tiraron al suelo. Sentí cómo empezaban a buscarme entre la ropa. Me sacaron lo que parecía ser mi cartera y después me preguntaron si las llaves estaban dentro del tráiler. Les dije que sí. Escuché cómo arrancaban varios vehículos y de repente sentí que me aventaban hacia un lado de la carretera. Durante todo ese tiempo me habían dicho que no volteara a verlos. Lo poco que alcancé a distinguir fue que estaban encapuchados. Nunca pude verles bien la cara. Calculé que eran unas 5 o 6 personas. Lo único que recuerdo perfectamente es sentir el frío del metal de aquellas armas contra mi cabeza y contra mi cuerpo. Después me dejaron ahí tirado. Escuché cómo rugió el motor de mi tráiler y cómo se alejaba. Me quedé en el suelo, completamente conmocionado. No sé ni cuánto tiempo pasó, tal vez 3 minutos o 10 minutos, no lo sé. Hasta que empecé a escuchar pitidos, claxons. Me incorporé como pude y vi mi tráiler estacionado en medio de la carretera. Estaba estorbando el paso. Como era madrugada, no había demasiado tráfico, pero ya había 4 o 5 carros esperando porque ese tramo solamente tenía un carril. Me levanté. Volteé hacia todos lados. Los vehículos que había escuchado arrancar ya no estaban. Tampoco había ninguna de aquellas personas. No había nadie. Me subí al tráiler. Las llaves seguían ahí. Encendí el motor y avancé. No sabía qué pensar. Después de aproximadamente media hora decidí detenerme. Cuando bajé vi a un hombre mayor a un lado de la carretera. Tenía una pequeña palapa donde vendía leche bronca y estaba ordeñando unas vacas. Había unas 3 vacas. El hombre me vio y seguramente notó algo raro en mi cara porque inmediatamente me preguntó: ¿qué te pasó, hijo? Le expliqué que acababan de intentar de asaltarme, que me habían golpeado y que me habían aventado a una zanja a un lado de la carretera. Pero mientras se lo contaba, me di cuenta de algo raro, algo extraño. Ya no me dolía nada. No sentía ni golpes, no tenía heridas, ni siquiera tenía marcas. Lo único que tenía era la ropa sucia, pues por haber estado ahí tirado en aquella zanja. El hombre me observó durante unos segundos. Después sonrió ligeramente. No, hijo, no te preocupes. Fue en el tramo 53, ¿verdad? Le dije que sí. El hombre bajó la mirada y siguió ordeñando. Ahí hace unos 4 o 5 años hubo un percance. Hubo una balacera entre policías y unos lacras. Hubo mucha muerte ahí y al parecer quedaron energías muy raras, cosas inexplicables. No eres la primera persona que me encuentro que se ve muy similar a ti. Pero ya ves, ya te pasó. Quiere decir que tan inexplicable y tan imposible no ha de ser.
Eso que viste yo creo que fueron los espíritus de aquellos malandros. No supe qué contestarle. Me quedé completamente en silencio, porque todo lo que había vivido había sido demasiado real. Los gritos, los golpes, las armas, el sonido de los motores, el miedo. Todo lo había sentido. Todo había ocurrido frente a mí, pero no había una sola marca en mi cuerpo. Hasta el día de hoy jamás he podido encontrar una explicación para lo que viví aquella noche. Y lo único que sé es que nunca volví a pasar por el tramo 53 a las 2 de la mañana. Yo iba manejando mi tráiler por la carretera Saltillo y de copiloto iba mi compadre Pedro. Recuerdo que se acababa de casar y me pidió chamba. Quería empezar su matrimonio con el pie derecho y la verdad es que a mí me hacía falta un ayudante. Así que no lo dudé y me lo llevé conmigo. Ya tenía como unos 4 meses trabajando conmigo. Esa noche él había manejado el tráiler durante unas 4 o 5 horas. Y el último tramo me pasó el volante para que yo manejara y pues él pudiera dormir un rato porque ya estaba cansado. Yo ya llevaba como 2 horas manejando. Iba por la carretera a un ritmo fijo, cuando de pronto vi algo que se me hizo muy raro. A las orillas de la carretera había unos niños. Eran 2 o 3, no recuerdo exactamente cuántos vi al principio, pero eran pequeños y les hacían señas a los carros. Los carros pasaban y no se paraban. Ellos seguían haciéndole señas así con las manos, las levantaban como si algo estuviera pasando. A mí se me hizo raro porque no se veía que estuvieran jugando. Más bien parecía como que estaban pidiendo algo, no sé si era auxilio o algún favor, pero algo estaban pidiendo por la forma en que movían los brazos. Y como nadie les hacía caso, pues yo decidí orillarme para ver qué tenían. Para ese punto todavía estaba oscuro. Todavía no salía el sol, pero tampoco era una oscuridad total. El cielo ya parecía estar a punto de amanecer. Me detuve y desde arriba de la cabina del tráiler me asomé para verlos mejor. Y sí, efectivamente eran unos niños. Alcanzaba a escuchar que decían algo, como que me estaban gritando algo. Pero como yo tenía las ventanillas arriba, no lograba entender qué era lo que me decían. Me frené y por el típico sonido que hace el tráiler al frenar, mi compadre se despertó. Me preguntó que qué pasaba y le dije que al parecer unos niños necesitaban ayuda o algo, que no sabía exactamente qué querían. Volteó a verlos. Eran 3 niños. Yo les calculaba entre 8 y 10 años, no más de esa edad. Se veían muy niños. La verdad, también se veían humildes. Tenían las ropas sucias, desgastadas y sus caras estaban muy sucias. Mi compadre bajó la ventanilla y les preguntó si necesitaban algo. Los niños empezaron a gritar que necesitaban ayuda. Nos volteamos a ver los dos y pues la verdad no la pensamos mucho. Nos bajamos del tráiler y les preguntamos que qué pasaba. Nos explicaron que uno de sus amigos más adelante se había caído a un pozo que estaba cubierto entre los matorrales o algo así y que no podía salir. Desde el principio había varias cosas que se nos hicieron muy raras. Primero, que hubieran niños despiertos a esas horas. Segundo, que estuvieran prácticamente en medio de la nada. Y tercero, que por allí no se veía ningún poblado cerca. ¿Qué estaban haciendo 3 niños ahí a esas horas de la madrugada? Volteé con mi compadre. Él se me quedó viendo con los mismos ojos que yo le estaba echando.
unos ojos de incertidumbre, de desconfianza. No sé si en ese momento podría llamarlo miedo porque, pues, eran unos morros. ¿Qué nos podrían hacer? Pero sí era muy sospechoso. Les preguntamos que qué hacían ahí y nos explicaron que vivían cerca, que habían salido a arrear unos borregos y que uno se les había perdido, que habían ido a buscarlo y en ese lapso se habían alejado de donde estaban. Con esa explicación nos sentimos un poco más tranquilos, entre comillas, porque aún así seguía siendo raro. Les dijimos que nos llevaran hacia donde estaba su amigo. Antes de irnos regresé al tráiler. Lo cerré bien y dejé las intermitentes prendidas como si estuviera descompuesto. No creí que nos fuéramos a tardar mucho. Comenzamos a caminar detrás de los niños. No sé cuánto caminamos, tal vez 5 minutos, no sé. Pero por el yerbajal y el terreno medio pedregoso se sintió como si hubiéramos caminado bastante. De repente, entre unos matorrales y unos arbustos, los niños nos señalaron que ahí estaba el pozo en el que se había caído su amigo. Nos acercamos. Saqué mi celular para alumbrar con la lámpara. El pozo tendría como 1,5 metros o 2 metros de diámetro. Era un pozo grande y de profundidad tendría unos 4 o 5 metros. Al fondo se veía como que tenía agua de esa que se acumula con la lluvia, agua con lodo. Pero por más que alumbraba, no veía nada, nada. Les decía a los morros que yo no veía a nadie y ellos insistían en que ahí estaba, que ahí se había caído. Me asomé un poco más y le pregunté a mi compadre si él lograba ver algo. También alumbró con su celular, pero tampoco veía nada. No veíamos absolutamente nada. Estuvimos ahí como unos 2 minutos tratando de ver hacia el fondo y nada. Les dije que teníamos que hablarle a alguien. Si realmente se había caído ahí, necesitábamos una escalera o algo para poder bajar por él, porque también estaba peligroso. Había agua, había lodo y no sabíamos qué tan profundo era. Pero ellos insistían en que nosotros podíamos ayudarlos. Y fue en un momento de distracción cuando pasó. No supe exactamente cuándo. De la nada, sentí un empujón. Y al mismo tiempo sentí cómo mi compadre también se fue hacia adelante, como si a él también lo hubieran empujado. Pero ese empujón tuvo una fuerza mucho mayor a la que podría tener un niño. Se sintió como si hubiera sido un adulto, o como si todos hubieran unido fuerzas y nos hubieran aventado al mismo tiempo. Yo no tuve tiempo de reaccionar. Cuando sentí el empujón, traté de agarrarme del borde del hoyo, pero no pude. La tierra se deslavó debajo de mis manos y caí. Mi compadre también cayó conmigo. Por suerte, abajo había agua y lodo, pero el agua apenas nos llegaba a los tobillos. No tenía tanta agua. Eso fue lo que evitó que nos pasara algo peor al caer, aunque terminamos completamente metidos en un lodazal. Empezamos a gritarles a los niños que por qué nos habían hecho eso. Nosotros habíamos bajado del tráiler en buena onda, queríamos ayudarlos, y ellos estaban riendo, pero eran unas risas raras, unas risas profundas, como de niño, pero con muchísimo eco. Desde abajo levanté la mirada. Los 3 niños estaban asomándose al pozo y riéndose, burlándose de nosotros. Y entonces vi a otras 2 personas a los lados. Esas ya no eran niños, parecían adultos. Se acercaron y por la manera en que actuaron, parecía que ya conocían a los chamacos. Yo les expliqué que los morros nos habían dicho que uno de sus amigos se había caído al pozo, que nos habían llevado hasta ahí, que cuando nos acercamos nos habían aventado. Ellos prácticamente tomaron aquello como una broma. Nos dijeron que esos morros siempre andaban haciendo ese tipo de cosas. Yo no entendía nada. Les pedimos que nos ayudaran a salir. Nos dijeron que esperáramos, que ahorita nos ayudaban. Y no sé de dónde sacaron unas cuerdas.
Lo que sí recuerdo es que como al minuto ya nos habían lanzado unas. No tardaron prácticamente nada en encontrarlas, como si ya las tuvieran por ahí preparadas. Primero me sacaron a mí, después sacaron a mi compadre. Estando allá afuera, apenas estábamos recuperándonos y agradeciéndoles, cuando sentí un putazo en la cabeza. Perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, estábamos dentro de una especie de cabaña o choza rara. No sé cómo explicarlo bien. Era una estructura vieja de adobe que más bien parecía como un granero. Tendría unos 10 por 10 metros más o menos. Era un espacio cuadrado y viejo. A mí me tenían amarrado a uno de los postes de madera que estaba en medio de la estructura. Volteé de reojo y ahí estaba mi compadre. También estaba amarrado. Todavía parecía inconsciente. Al fondo se veían unos niños, y entre ellos estaban los mismos niños que nos habían llevado hasta el pozo. Había un señor diciéndoles algo. Yo apenas estaba retomando el conocimiento. Mi vista todavía estaba borrosa y sentía un dolor muy fuerte en la cabeza por el golpe que me habían dado. Poco a poco empecé a aclarar la vista y mi mente, y pude observar más. Parecía una especie de reunión. Había más personas. Yo calculaba unas 15 o 20 personas adultas. No podía distinguir si eran hombres o mujeres. Al único que distinguí bien era al que estaba hablando con los niños. Ese parecía ser un hombre. No se le veía bien el rostro porque lo tenía cubierto, pero por el cuerpo se notaba que era un hombre. Los demás tenían unas gabardinas largas que no me dejaban ver si eran hombres o mujeres. Y tenían la cabeza tapada con una especie como de costal, como de esos costales que usan para echar frijol o arroz, pero más pequeños. Tenían hoyos en los ojos y en la boca. La gabardina era de color gris oscuro, se veía muy rara. Yo seguía tratando de entender qué estaba pasando cuando vi que el hombre que estaba con los niños sacó unos billetes de su bolsa. Se los repartió. Los niños se veían muy alegres. El más grande recibió el dinero y el hombre le hizo una especie de caricia en la cabeza. Después le dio la mano y los niños salieron corriendo. Y ahí fue cuando entendí que esos niños estaban coludidos con esas personas. No sabía exactamente para qué ni por qué, pero al parecer esos niños eran la carnada, el anzuelo. Su función era atraer a personas y llevarlas hasta ese lugar. Y nosotros, por ingenuos o por pendejos, habíamos caído completamente en la trampa de esos morros. No sabía para qué nos querían, pero empecé a sentir muchísimo miedo, mucho miedo. Tenía la boca tapada con una especie de pañoleta y no podía hablar. Mi compadre estaba igual, pero él todavía no recobraba la conciencia. Entonces la persona que estaba con los niños se fue detrás de una cortina negra que dividía una sección del espacio donde estábamos. Parecía que se había ido a cambiar. Pasaron como unos 2 minutos y salió. Ahora llevaba puesta la misma gabardina que tenían los demás y también tenía el mismo costal en la cabeza. Fue entonces cuando empezaron con el ritual. Todos se reunieron alrededor de nosotros. El hombre comenzó a decir unas palabras muy raras. No le entendía absolutamente nada. Era otro idioma, uno que nunca había escuchado. Trataba de moverme, jalaba mis manos, jalaba mis piernas. Intentaba liberarme de las ataduras, pero no podía. Mientras todos seguían repitiendo aquellas palabras,
El hombre comenzó a explicar que ya era hora de tener un poco más del elixir para conseguir la juventud eterna. Yo pensaba que de qué chingados estaban hablando. Estaba sacadísimo de onda. Hasta parecía que estaba soñando, que estaba teniendo una pesadilla. Si mis manos hubieran estado libres, me habría pellizcado para comprobar que aquello era un sueño. No podía creerlo. Veía todo como si fuera en cámara lenta. De repente parecía que todo iba en cámara rápida. A veces lo veía como en blanco y negro. Después volvía a verlo a color. Por momentos parecía que todo estaba en HD. No sabía qué estaba pasando. Todo se veía surrealista. Todo se escuchaba surrealista. Entonces el hombre les dijo que el ritual estaba por comenzar. De un pequeño saco que tenía, metió la mano y sacó lo que parecía una máscara. Era como esas máscaras de látex. Tenía los huecos de los ojos, de la nariz y de la boca, pero se veía asquerosa. El hombre la mostró y explicó que esa máscara ya había cumplido su ciclo, que necesitaban obtener una nueva máscara para que les brindara su vitalidad y su energía. Después dijo nuevamente aquellas palabras raras. Tomó la máscara con las dos manos, la levantó, la apachurró y la quebró. Así la quebró como si estuviera hecha de un material que se pudiera partir fácilmente, como si fuera chicharrón. Se escuchó hasta el crujido. La hizo pedacitos, como si fuera una tostada o una tortilla dura, algo así. Todos los pedacitos cayeron al suelo. Entonces hizo una seña. 3 de las personas que estaban ahí se acercaron a mi compadre, lo desamarraron y luego lo acostaron en el suelo. Mientras tanto, él seguía amarrado de pies y manos. Yo quería gritar, quería hacer algo, pero no podía. No sabía qué estaba pasando. De pronto, una de esas personas sacó de entre sus ropas un cuchillo pequeño, pero la hoja se veía imponente. Las palabras seguían, el ritual continuaba ahí de fondo, y el que parecía ser el líder les indicó que comenzaba la fase 2. Yo me quedé pensando qué chingados era la fase 2, y entonces vi cómo una de las personas se agachó junto a mi compadre. La hoja del cuchillo comenzó a introducirse alrededor de su cara. Mi compadre todavía estaba inconsciente, yo lo veía respirar. Lo que pasó después es algo que jamás en mi vida voy a olvidar. Es algo demasiado crudo, demasiado fuerte. Solo puedo decir que el rostro de mi compadre fue desprendido de su cara, y ahí entendí cómo hacían sus pinches máscaras. La máscara que habían destruido al principio estaba hecha con piel real, pero ya estaba vieja, el cuero estaba tieso y duro. Por eso se había podido quebrar de esa manera. Esa noche iban a tener una máscara nueva, con el rostro de mi compadre. Cuando terminaron, comenzaron a pasársela uno por uno. Se quitaban el costal de la cabeza y se colocaban la máscara encima del rostro. Ahí fue cuando pude ver que había hombres y mujeres. La tenían unos segundos ahí pegada. Después se la pasaban al siguiente, y el siguiente hacía exactamente lo mismo. Mientras tanto seguían repitiendo aquellas palabras. Ellos creían que de esa manera la vitalidad de mi compadre iba a pasar hacia ellos, que su energía iba a quedarse con ellos.
que así podían conservar su juventud. Yo solamente podía pensar una cosa, que yo era el siguiente. Y entonces pasó lo más feo. Si lo que acababa de ver ya me había dejado traumado, esa fue la cereza del pastel. Mi compadre retomó la conciencia, despertó, pero ya no tenía rostro. Ver cómo comenzó a gritar fue algo que jamás voy a poder sacar de mi cabeza. Gritaba, lloraba, trataba de entender qué estaba pasando. Y yo estaba ahí, amarrado, sin poder hacer absolutamente nada. Después otra persona se acercó y lo silenció de una forma eterna. Lo remató. Y aunque fueron sentimientos encontrados, porque me dolía que mi compadre hubiera terminado así, también sentí alivio, porque mínimo ya no estaba sufriendo. Yo no quería estar en su lugar. No quería imaginar el dolor que estaba pasando. Pero sabía que yo seguía, que yo era el siguiente. El jefe hizo una señal. Me iban a bajar. Yo empecé a moverme como pude, trataba de luchar por mi vida. Me resistí todo lo que pude. Tuvieron que agarrarme entre 4 o 5 cabrones. Y aún así yo seguía peleando. Me estaba aferrando a mi vida como podía. No quería terminar como mi compadre. Y entonces, de repente, escuché que alguien entró corriendo. Eran los niños. Reconocí sus voces. Estaban gritando que venía la patrulla, unos policías, algo así. El que parecía ser el jefe del ritual se alteró. Por lo que alcancé a entender, todo había comenzado por el tráiler, por mi tráiler. Yo había dejado el tráiler a las orillas de la carretera con las intermitentes encendidas. Como no había nadie adentro, a los policías se les hizo raro. La patrulla se estacionó y los niños trataron de distraerlos. Pero los policías no cayeron. Al parecer ya tenían informes de cosas raras que estaban pasando por esa zona. Ya habían recibido reportes de personas desaparecidas. También tenían información de unos niños sospechosos que de repente aparecían caminando por ahí en la madrugada. Entonces varias cosas empezaron a cuadrarles. Los policías presionaron a los niños para que hablaran, los amenazaron y por miedo terminaron diciéndoles dónde estaba el lugar, aunque también les dieron una dirección un poco equivocada para ganar tiempo, pero pues eso ya no importaba. Las personas que estaban ahí dejaron todo como estaba y salieron corriendo. Los niños también salieron corriendo detrás de ellos. Y yo me quedé tirado, abandonado. No sé de dónde saqué las fuerzas. Me arrastré como pude y vi el cuchillo que habían dejado tirado, el mismo que habían utilizado con mi compadre. Como pude, empecé a maniobrar y lo alcancé. Y gracias a eso fue que logré librar mis manos y mis pies de aquellas sogas. Me levanté y salí de aquel lugar. Caminé durante unos minutos, no sabía exactamente hacia dónde iba. Ya había amanecido, pero pues la verdad no tenía ni idea de dónde estaba. Solo quería alejarme de ese pinche lugar. Hasta que finalmente encontré a los policías. Les expliqué lo que me había pasado. También les conté lo que le había pasado a mi compadre. Les dije dónde estaba aquella construcción. Algunos días después de eso todo fue muy confuso. Ir a un lugar, dar mi declaración, deslindarme de todo lo que había pasado. Y ya después de unos días, pues, creyeron en mí.
Pero la verdad, después de todo eso, ya nunca supe exactamente qué pasó. Jamás supe si agarraron a las personas. No sé si alguno de ellos pagó por lo que hizo. Ni siquiera sé qué pasó con los morros. Y tampoco sé si sigan haciendo esos rituales. No lo sé. Yo siempre había pensado que esas cosas locas de rituales raros, palabras, máscaras hechas con piel humana, personas buscando la eterna juventud y esas cosas solo se veían en las películas. Pero me tocó. Y mi pobre compadre dejó viuda a su esposa. Ella estaba embarazada. Él solamente quería una mejor vida para su familia y para el bebé que venía. Era una buena persona, trabajadora, honesta, tranquila. Y yo me siento culpable por haberle dado ese trabajo. Porque si yo no lo hubiera llevado conmigo esa noche, tal vez seguiría vivo. Pero como dicen, por algo pasan las cosas. Tal vez, de no haber sido así, yo no la estaría contando ahorita. Pero eso nunca lo voy a saber. Esto es algo que jamás voy a poder sacar de mi mente. Hay noches en las que todavía recuerdo a esos niños, recuerdo sus caras, recuerdo cómo nos hacían señas desde la carretera, recuerdo cómo nos llevaron a aquel pozo y recuerdo sus risas, sobre todo sus risas burlescas. Yo solamente quería ayudar, eso era todo. Quería ayudar a unos niños que parecían estar pidiendo auxilio. Y terminé viendo morir a mi compadre. Hasta el día de hoy sigo cargando con eso. No sé si contar esta historia vaya a cambiar algo. No sé si alguien me vaya a creer. Pero necesitaba contarla. Porque tal vez sacando todo esto que tengo adentro pueda liberar aunque sea un poco de ese peso. Tal vez así pueda continuar con mi vida de una manera un poco más tranquila. Aunque sé que hay cosas que uno vive una sola vez y aún así te acompañan para siempre. Este año cumplo 22 años trabajando como trailero. Y, lógicamente, en todo este tiempo me han pasado muchas cosas. Algunas podrían ser simplemente producto de la percepción. Fantasmas, luces extrañas en el cielo. Y como uno no puede detenerse para comprobar qué fue lo que vio, pues simplemente sigue su camino. Pero de todas las cosas extrañas que me han pasado, hay una que todavía me deja pensando. Una experiencia tan rara que, de no haber ido acompañado, probablemente pensaría que estaba soñando. Lo que me hace estar seguro de que realmente ocurrió es que mi acompañante lo vivió exactamente igual que yo. Veníamos de dejar una carga en el puerto de Veracruz y ya íbamos de regreso hacia mi pueblo, Cosamaloapan. Mi ayudante venía dormido y yo iba manejando. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Previamente había tomado una siesta de unas 2 horas, así que no me sentía especialmente cansado. Al contrario, iba con bastante energía. Algunas de las luces de la carretera, como suele suceder, no funcionaban, y eso hacía que en ciertos tramos la visibilidad fuera prácticamente nula. Por suerte, el tráiler tenía luces bastante potentes. Ya íbamos pasando por una zona donde había mucha selva alrededor. Los que conocen Veracruz saben que hay tramos de carretera donde prácticamente no hay nada más que vegetación durante varios kilómetros. Y uno, mientras va manejando, de reojo va mirando hacia los lados y se imagina mil cosas. ¿Qué animales habrá ahí escondidos? ¿Qué podría haber entre la maleza? Y pues esas cosas. Yo continué manejando.
No llevaba la radio encendida para no molestar a mi compañero y circulaba a una velocidad tranquila relativamente, a unos 60 kilómetros por hora. De repente, en medio de la nada, entre la selva vi una silueta cruzarse frente al tráiler. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Mis reflejos fueron instantáneos. Frené de inmediato, pero a pesar de que no iba muy rápido y reaccioné a tiempo, alcancé a impactar aquello que se había atravesado en la carretera. El frenón despertó a mi compañero. Me preguntó que qué había pasado y le dije que algo había salido de entre la hierba y que al parecer lo había atropellado. Mi compañero se asustó mucho. «Vámonos, vámonos», me dijo. Pero yo le dije que no podíamos simplemente irnos. Teníamos que bajar a ver qué había pasado. Él insistía en que nos fuéramos. Pasaron unos 2 o 3 minutos antes de que finalmente me armara de valor y bajara del tráiler. Mi compañero decidió quedarse en la cabina. Agarré una lámpara de mano y caminé lentamente hacia la parte delantera del tráiler. Y sí, a unos 4 metros del tráiler había una persona tirada en el suelo. Me acerqué lentamente. Era un hombre que se veía un poco viejo, tal vez unos 70 años. A un lado estaba tirado su sombrero. Vestía ropa de manta y llevaba guaraches que también se le habían salido de los pies. Así a simple vista parecía no tener ninguna herida visible. Simplemente estaba ahí, tirado sobre el asfalto. Tenía los ojos cerrados y parecía inconsciente. Me acerqué y le puse una mano en el pecho para comprobar si todavía respiraba. Apenas podía percibir algo. Era una respiración muy leve. Incluso dudé si realmente estaba respirando o si lo que sentía eran los mismos latidos de mi corazón. Entonces le grité a mi compañero para que bajara. Bajó y los dos nos quedamos viendo al hombre. Por suerte, durante esos minutos no pasó ningún vehículo. No sabíamos qué hacer. Lo único que tenía claro era que tenía que ayudarlo. El problema era que el siguiente poblado estaba todavía a unos 20 o 30 minutos y quién sabe si ahí habría algo o alguien que pudiera atenderlo. Después de unos minutos decidimos pedir ayuda por la radio. Mi compañero, aunque todavía tenía mucho miedo, aceptó muy a fuerzas. También le preocupaba que pudieran culparnos por lo sucedido y que termináramos teniendo problemas. Pero yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Había intentado frenar. Aquello había salido prácticamente de la nada en una zona donde no había ni casas ni poblados durante varios kilómetros. Mi compañero subió a la cabina y comenzó a sintonizar la radio para comunicar lo que había ocurrido y pedir una ambulancia, o por lo menos que nos dijeran qué podíamos hacer. Me quedé unos segundos observándolo hasta que me avisó que ya había conseguido comunicación. Entonces hablé. Expliqué lo sucedido, que algo había salido de entre la vegetación, que yo había frenado y que no iba tan rápido, pero que aún así todo había ocurrido de manera demasiado repentina. El hombre estaba ahí, sobre el asfalto, y nosotros no sabíamos qué hacer. Nos dijeron que enviarían una ambulancia desde un poblado que estaba un poco más adelante para revisar la situación, así que nos quedamos esperando. Para ese momento, los vehículos que pasaban junto a nosotros solamente nos pitaban. Nosotros teníamos las intermitentes encendidas, así que tal vez pensaban que el tráiler estaba descompuesto. Algunos incluso se molestaban con nosotros y nos hacían señas para que nos quitáramos. En una de esas, una persona se detuvo y nos gritó: «¡Hey!
Nada más haz el cadáver a un lado de la carretera y ya vete. A mi compañero y a mí se nos hizo algo completamente inhumano. ¿Cómo íbamos a hacer eso? Así que seguimos esperando. Pasaron unos 15 minutos y empezamos a sentir sueño, hasta que terminamos quedándonos completamente dormidos. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero no creo que haya sido demasiado porque, aunque estábamos dormidos, también estábamos medio al pendiente de la carretera, esperando escuchar o ver llegar la ambulancia. En eso, abrí los ojos, miré hacia el asfalto y ahí seguía la figura. Al principio pensé que era el hombre, pero algo no estaba bien. Me tallé los ojos y traté de enfocar mejor la vista. La silueta había cambiado. Ya no parecía una persona. Seguía ahí, pero no lograba hallarle forma. Desperté a mi compañero. Mira, le dije. También se talló los ojos y miró hacia adelante y me dijo: ¿esa es la persona? Teníamos dudas, no estábamos seguros. Así que bajamos del tráiler y caminamos hacia donde estaba esa figura. Y entonces nos llevamos una sorpresa que hasta el día de hoy no puedo explicar. La persona ya no estaba en prácticamente la misma posición en la que habíamos visto al hombre. Había una especie de lobo tirado sobre el asfalto. Estaba exactamente en el mismo lugar. Incluso parecía conservar algo de lo que habíamos visto antes. Un poco de la ropa y hasta el sombrero seguía ahí a un lado. Nos quedamos completamente sacados de onda. Comenzamos a buscar por todas partes. Miramos hacia adelante, hacia los lados, entre la hierba, los matorrales, pero no había ninguna señal del hombre, nada. Solamente estaba aquel animal. Era una especie de lobo de pelaje gris muy oscuro. Estaba tirado sobre el pavimento y ya no presentaba signos de vida. Tenía hasta el hocico abierto y la lengua de fuera. Mi compañero y yo nos quedamos mirando sin saber qué pensar, pero finalmente decidimos hacer caso al consejo que nos había dado aquel hombre que pasó en su vehículo. Agarramos al animal y lo hicimos a un lado de la carretera entre los matorrales. Después nos subimos al tráiler y continuamos nuestro camino, pero íbamos completamente confundidos. Los dos habíamos visto a aquella persona tirada en el asfalto. Los dos habíamos hablado de ella. Los dos habíamos comprobado que estaba ahí. Y ahora, en el mismo lugar, había un lobo. Llegamos al siguiente poblado unos 20 minutos después. Entramos a un lugar donde suelen detenerse muchos traileros a comer. Era una pequeña palapa junto a la carretera que prácticamente estaba abierta las 24 horas. Pedimos algo ligero para comer. Todavía estábamos tratando de procesar lo que había ocurrido. Terminamos de cenar y nos levantamos para regresar al tráiler. Pero justo cuando estábamos saliendo, vimos entrar a un hombre caminando. Nos quedamos paralizados. Era un hombre con las mismas características de la persona que habíamos encontrado en la carretera. Idéntico. La misma edad aproximada, la misma ropa, el mismo sombrero, el mismo aspecto. Pero lo más extraño era que estaba completamente intacto. No tenía ninguna herida. Su ropa estaba limpia. Caminaba perfectamente. Y entonces volteó a vernos. Se nos quedó mirando fijamente a los ojos. Después sonrió y nos saludó. Buenos días, amigos. Nosotros, todavía sin saber qué decir, respondimos al saludo. Buenos días.
Y él continuó: voy aquí a echarme un taco. Luego nos vemos en el camino. Cuídense mucho. Después entró a la palapa. Nosotros nos quedamos unos segundos sin movernos. Volteamos a verlo. Se sentó en una de las mesas. Finalmente caminamos hacia el tráiler. Pero antes de subirnos nos quedamos unos 10 minutos ahí, tratando de entender qué demonios acabábamos de ver. Dimos un último vistazo hacia la palapa. Queríamos comprobar si el señor seguía sentado en su mesa, pero ya no estaba. No lo vimos salir por ningún lado. Lo único que vimos fue un lobo salir de la palapa. Sí, un lobo, ahí delante de las personas que estaban comiendo, y parecía que no notaban su presencia y solo nosotros. Salió caminando tranquilamente. Se metió entre los matorrales de la selva y desapareció. Mi compañero y yo nos quedamos completamente desconcertados. Nos subimos al tráiler y continuamos nuestro camino. Hasta el día de hoy, cuando vuelvo a recordar aquella experiencia, hay momentos en los que incluso yo mismo llego a dudar de lo que vimos. Pero entonces hablo con mi compañero, y cuando volvemos a contar la historia, los dos coincidimos en los mismos detalles. Los dos vimos al hombre. Los dos lo vimos tirado sobre la carretera. Los dos vimos cómo desapareció y cómo en su lugar apareció aquel lobo. Y los dos volvimos a ver al mismo hombre en aquella palapa. Después vimos salir al lobo. Por eso sé que no fue simplemente algo que mi mente inventó. No sé qué fue aquello. No sé si eran dos entes diferentes. No sé si aquel hombre y aquel animal tenían alguna relación. No lo sé. O tal vez, como dicen algunas historias de la región, si se trataba de algo parecido a un nahual. La verdad es que no tengo una explicación. Solo sé lo que vi aquella noche. Y sé que es algo que voy a llevar en mi mente hasta el último de mis días. Ya queda a consideración de cada uno de ustedes si quieren creernos o no. Buenas noches. Si te gustó este relato, te invito a que te suscribas al canal. Eso me ayuda mucho a seguir trayendo más historias para ti. Soy Max Corbus. Esto fue Relatos entre Tumbas.